Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de historia. Así es, yo sé que normalmente en viernes no tenemos clase de historia, normalmente hoy tomamos una clase de ciencias naturales, pero como el lunes todavía estamos presentando un examen de matemáticas y el miércoles no tuvimos clase, tuvimos que pasar nuestra clase de historia hasta hoy viernes. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que en el video que vimos el jueves de la semana pasada, si no me equivoco, les hablé un poquito de los temas que van a venir en este bloque 5 de historia y también les dije que eran bastante información interesante que debemos de saber, así que por eso no podemos omitir ninguna clase de historia y aunque sea viernes vamos a tener nuestra clase. No se preocupen que el tema de hoy es muy interesante, cortito, pero bien interesante. Y aquí está el tema, es el florecimiento del comercio de Europa y la vida urbana. Antes de irnos al tema, quiero recordarles un poquito de lo que vimos en el bloque 4. Recuerdan que estábamos en la Edad Media, dijimos que había iniciado en el siglo V y que durante la Edad Media pues pasaron muchas cosas, los feudos, las civilizaciones se peleaban entre ellas, los romanos fueron derrocados por los bárbaros y luego los bárbaros se pelearon entre ellos, conquistaban los territorios, luego venían otros y conquistaban sus territorios. También vimos que el imperio bizantino se asentó por la otra parte de lo que era el imperio romano y que ellos fueron más fuertes, más inteligentes, digamos de alguna manera, porque lograron mantener su civilización durante más tiempo. Y bueno, es que allí hubo muchas cosas extrañas, se peleaban, se reconciliaban y cambiaban de territorios, tomaban los de unos, etcétera. Durante este bloque vamos a estar entrando en la edad moderna, en la época moderna. Sin embargo, también quiero contarles que al final de la Edad Media, Europa vivió una epidemia parecida a lo que estamos viviendo hoy, solo que en esta ocasión es pandemia porque es por todas partes del mundo. Ellos tuvieron una epidemia que fue allá en su continente, en Europa, la cual ya empezó a salir o empezaron a salir de ella en el siglo XV y es cuando van a dar entrada a la época moderna. Debo contarles también que durante la peste mucha gente falleció, así como ahora con el COVID, que varias personas han fallecido muy tristemente. Durante la peste, como no tenían una cura, pues la gente también empezó a fallecer, hubo mucha gente que murió, por lo tanto, la cantidad de gente que vivía en Europa empezó a disminuir, cada vez se hacía menos. Pero cuando la enfermedad empezó a ceder, o sea, hubo una cura y la gente se empezó a recuperar y todo eso, entonces la población otra vez empezó a crecer, o sea, hubo más nacimientos, la gente ya no moría tan fácil, tan rápido, ni por ni la enfermedad, ni nada de eso. Entonces la población empezó a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. Y gracias a ese aumento de la población, también aumentó la producción, es decir, de lo que ellos trabajaban empezó a aumentar también porque pues había más gente, digamos, si antes en un campo de arroz había 3 personas trabajando, cuando hubo más gente y vendieron más arroz, pues tuvieron que contratar más empleados y por lo tanto de 3 pasaron a haber 10 y esos 10 ya hacían más arroz, etcétera. Entonces aumentó la producción agrícola y también el comercio. Entre unas y otras personas aumentó el comercio. También debo decir que se fortaleció el comercio con el Oriente, es decir, allá entre ellos mismos ya empezaron a haber más intercambios constantes, más fuertes para la economía de Europa. Otra de las consecuencias que dejó la Edad Media y el fortalecimiento de la economía de la Europa es que las ciudades europeas cobraron fuerza como centros administrativos y distribución de bienes. O sea, que allí en Europa empezó a ser la parte fuerte de donde hacían más producción, más ventas y ellos lo enviaban a otras partes del mundo, por lo tanto se volvieron distribuidores de bienes. No lo olvides, esto es muy importante. También durante esta época, durante la Edad Moderna, se construyeron los palacios, catedrales, edificios públicos, se fundaron también los primeros bancos y las primeras universidades. Recuerda, estamos hablando de Europa. Otra de las consecuencias es que aumentó la fabricación de productos de uso cotidiano. Por ejemplo, pues como ya había más población, necesitaban hacer más jabón,
más ropa, más zapatos, más libros, etcétera. Entonces todo esto empezó a aumentar, aumentar y aumentar. Por lo tanto, la gente, los pobladores, decidieron hacer sus propios talleres urbanos, es decir, que en tu casa a lo mejor era un taller de zapatos y al lado era un taller de costura, por ejemplo, y más al lado, o sea, en la otra casa de al lado, también se había vuelto un taller de jabón y con tus otros vecinos del otro lado también ya era un taller de cuadernos o de libros. Entonces ya habían muchos talleres urbanos en cada casa. También se produjo armas y artículos de lujo ahí mismo dentro de los talleres urbanos. Además, este fue un momento muy importante porque los gobiernos o los imperios decidieron patrocinar a artistas e inventores quienes impulsaron la inquietud por el conocimiento, los inventos, la moda y el arte. Es decir, que se le dio mucha importancia a los nuevos inventos para facilitar el trabajo de los otros, los humanos, ya sea, por ejemplo, ahí pueden ver la imprenta, entre otros tipos de talleres y de inventos para que pues hubiera un mejor sustento, hubiera más economía, esos mismos inventos se vendían a otros y bueno, esto es algo súper importante también de esta época. Ahora sí, como les dije, este es un tema muy cortito porque solo estamos viendo qué es lo que pasó al final de la Edad Media y en los principios de la Edad Moderna, para entrar en contexto en lo que vamos a estar viendo en la próxima clase. Pero de esto que vimos hoy hay que recordar lo siguiente. Al terminar la peste negra en el siglo XV, la población y la economía de Europa empezó a crecer. No olvides que durante la peste mucha gente murió y la población disminuyó, pero cuando hubo una cura y cuando la gente comenzó a sanar, otra vez la población empezó a aumentar y empezaron a producir muchas cosas. También durante este tiempo se construyeron los edificios importantes como bancos, universidades y se dio apoyo a los inventores y artistas que promuevan la cultura, promuevan el arte, promuevan los conocimientos para que la gente se interese en otras cosas. También, como ya les comenté, se aumentó la producción agrícola y de productos de consumo básico, los talleres urbanos, eso no lo olvides. Listo, la tarea de hoy. Copia y contesta las preguntas que se encuentran en la plataforma. Es un pequeño cuestionario del tema que vimos el día de hoy. Puedes revisar las páginas de tu libro de historia, te las voy a dejar en la asignación por cualquier duda para que te apoyes y contestes el cuestionario. Y listo, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Que estés muy bien. Adiós.